las 8:06 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en Ampliación de Noticias. Hoy 21 de marzo. Carlos, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Siempre realmente un gusto compartir contigo Ampliación de Noticias. Un cordial y sincero saludo también a todos quienes nos acompañan este domingo por la mañana. Una semana, Omar, que termina con un acuerdo entre los transportistas y el gobierno y que pone fin a un paro que afectó por varios días al país. Nos queda aún así, Omar, la sensación que siempre se espera que las cosas sucedan para recién actuar. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no anticiparse y dialogar? Es totalmente cierto, Carlos, porque claro, uno puede estar en contra incluso de algunas solicitudes que exigían los transportistas, cosas que son pues realmente inviables, como que les exoneren las papeletas, como el no pago de peajes o que les devuelvan el 100% del impuesto selectivo al consumo. Pero lo cierto es, y aquí hemos conversado con los diferentes representantes de estos gremios, lo cierto es que ellos anunciaron este paro con bastante anticipación y le pedían y le tocaban la puerta al ministro de Transportes, al Ejecutivo, diciéndoles: queremos conversar, a ver, tenemos estos pedidos, por favor, escúchenos, porque si no nos escuchan, el 15 de marzo hacemos un paro. Lo dijeron con mucho tiempo de anticipación y, como tú bien dices, se esperó hasta última hora. Ese es el problema. Y al parecer esto, pues, Omar, se ha vuelto como una costumbre. No debemos cambiar esta forma de trabajar. Hay que dialogar y, como muy bien lo dices, y a partir de ahí iba este razonamiento, ¿no? Ya se sabía que venía un paro. Entonces hay que prever, hay que anticiparse, hay que empezar con las mesas de diálogo y no esperar a que reviente recién la pólvora para poder tratar de dar alternativas de solución. Claro que sí, Carlos, pero además de eso, ya por esta fecha se cumple un año desde que tenemos este Congreso de la República, un Congreso más fraccionado, un Congreso además que nace luego de una tremenda crisis política en la que el expresidente Martín Vizcarra decide cerrar el Congreso anterior y que fue ya, digamos, han sido 5 años, ¿no? 5 años de lamentable confrontación constante, confrontación política y estamos ya conectados con la congresista Mirta Vázquez, presidenta justamente de este Parlamento, un Parlamento sui generis, insisto, nace en medio, nace justamente de la confrontación entre los poderes del Estado. Congresista Vázquez, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Omar, don Carlos. Muchas gracias por este espacio para poder dialogar. ¿Cuál es el balance, congresista Vázquez, que usted hace a un año de funcionamiento de este Congreso y en un contexto tan complejo como el que nos encontramos, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, en un contexto de pandemia, en un contexto además también electoral? ¿Cuál cree que es el balance, más positivo o negativo, que usted haría? Bueno, yo creo, Omar, que hay que poner las cosas en perspectiva, que básicamente este Congreso nace como parte de una crisis política que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que eso no se va a poder solucionar en un espacio corto. Somos un Congreso que entró básicamente para cumplir con un periodo de transición y creo que en esa medida estamos cumpliendo con ese periodo. Pero creo que el problema es mucho más profundo. Es un problema de crisis política, de gobernabilidad, de el tema de confianza en un poder tan importante como el legislativo. Y este es un tema que creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, que este Congreso tiene que dejar por lo menos algunos temas planteados para que quienes vengan detrás de nosotros, sean el próximo Congreso, en realidad asuman con responsabilidad estos objetivos de devolverle al Parlamento la confianza que requiere de parte de la población, ¿no? Congresista Vázquez, muy buenos días. Si bien es un Congreso transitorio, aún así se toman decisiones importantes para el país, ¿no? En su consideración, ¿tenemos un Congreso que apoya la estabilidad democrática o cree que todavía hay sectores con ánimo de oponerse solo con el objetivo de hacer un poco temblar al régimen? Bueno, yo creo que este Congreso también muchas veces replica esa situación de inestabilidad constante en la que estamos en la política, ¿no? Este Congreso ha sido autor, en verdad, de una vacancia presidencial que no es poca cosa
Este Congreso ha planteado varias veces, sigue planteando felizmente cada vez para menos sectores. La salida es que podamos de alguna manera desestabilizar al gobierno. Creo que eso cada vez es una intención que tiene menos fuerza, pero en verdad también es un Congreso que lo que hemos hecho es recibir al país además en un momento muy delicado, muy crítico, y creo que se ha intentado responder a cosas que probablemente estaban embalsadas desde hace mucho tiempo. La gente esperaba resolución de problemas que ahora además ya se vuelven urgencias en medio de la crisis, ¿no? Y ahí creo que hemos tratado de responder a lo que la población está pidiendo. Yo sé que no muchas decisiones son aceptadas, que representan un problema, sobre todo para el Ejecutivo, pero también hay que ser conscientes que en este momento, ahora más que nunca, hay que escuchar qué es lo que necesita la población, qué es lo que demanda transformar en esta sociedad, ¿no? Perdone, congresista, pero claro, uno puede tratar de legislar escuchando a la población, que está muy bien, pero no se puede legislar saltándose la Constitución, quebrantando la Constitución, y lamentablemente este Congreso lo ha hecho en más de una oportunidad. Ha sido sistemático, tan sistemático ha sido que el Tribunal Constitucional varias veces les ha tenido que decir no. Es inconstitucional, no se puede hacer las cosas así, pero se siguen aprobando normas, lamentablemente, sin criterios técnicos. Hay que ser autocríticos, Omar, y yo acepto esa fuerte observación que haces, que creo que incluso yo muchas veces la he compartido en mi posición de parlamentaria, ¿no? Es verdad que en algunas normas ha faltado mucha reflexión, que no se puede sacar una norma solamente con ánimos populistas, es verdad eso, pero también creo que no hay que quedarnos en la excepción. Este Congreso ha hecho mucho esfuerzo por sacar normas que son muy importantes y que se están perdiendo en la crítica de algunas cuantas, ¿no? Y yo creo que ahí el Ejecutivo tiene todo el derecho de hacer las observaciones, de llevarnos incluso al fuero del Tribunal Constitucional. Eso es, creo que parte del ejercicio, digamos, de diseñar una norma, pero fíjate, hay muchas normas que en realidad son muy importantes, que son respuesta en realidad a cosas que hemos tenido pendientes por mucho tiempo y que hay que mirarlas también con tranquilidad. No todas las normas que dicta el Congreso son inconstitucionales, no todas las normas son populistas. Hay normas importantes que hemos sacado en este periodo: la inmunidad en temas políticos, el tema de la inmunidad en temas laborales. Por ejemplo, que se ha dicho mucho del CAS y que eso es inconstitucional. No es inconstitucional porque el propio tribunal ordenó que ese régimen sea suprimido, ¿no? O el tema que genera muchas controversias, el tema de los intereses, ¿no? De fijar topes de intereses. Ese es un modelo que sigue en otros países y que perfectamente podría coger el Estado. Yo creo que son cosas altamente discutibles, para agarrar a ver el último que ha dicho, ¿no? Y perdona, Carlos, adelante, a ver, lo de los intereses, congresista, la opinión del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos Seguros, el propio Ministerio de Economía era: por favor, no hagan eso. Colombia lo hizo. ¿Qué pasó en Colombia? Aumentó la informalidad, aumentaron los prestamistas informales, con las consecuencias que trae eso. Entonces, vamos, a eso voy con los criterios técnicos. A veces diera la impresión de que no están escuchando o no quieren escuchar, digamos, a otros actores al momento de legislar. Yo creo que hay la tentación de sacar normas muchas veces que sean rápidas y que respondan a lo que la población está pidiendo. Es verdad que hay que incorporar muchos más criterios técnicos, hay que oír a todas las partes, pero lo que yo planteo es que no podemos calificar a rajatabla cualquier norma que sale del Congreso como negativa o como normas que son anticonstitucionales, porque creo que ahí hay varias cosas discutibles que podemos entrar en ese debate. Digamos, hay que entrar al debate serio y que, digamos, diseñamos una norma que le sirva a la población. No queremos, ¿no? Y ahí no es la intención mucho menos generalizar, y entendemos que hay normas pues importantes que también se han aprobado, por ejemplo, a favor de las mujeres embarazadas que trabajan, que es importante, pero es importante también señalar aquellas normas pues que van en contra de la Constitución. Congresista, son las 8:16, hacemos una pausa y venimos con las preguntas ya de Carlos González.
Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar y debatir. Creo que en primer lugar Quijote tenía su panza. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Hace 32 años, ante la crisis social, política y económica que vive nuestra nación, surgió el FREPAP, con el agro al poder, un partido moralizador que busca la reconstrucción social del país, por leyes justas y necesarias, en defensa de todos los trabajadores y por una educación que forme jóvenes con decisión. Este 11 de abril del 2021, marquemos los 2 pescaditos para el Congreso y el Parlamento Andino. FREPAP, con el agro al poder. Hace un año, nuestra forma de vivir cambió radicalmente. La COVID-19 causó un gran impacto que a nivel educativo provocó que los estudiantes escolares, universitarios y técnicos tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad. Este domingo 21 de marzo, Retos de la Educación en Tiempos de Pandemia. Un programa especial junto a Fernando Carballo, donde haremos un análisis de los efectos del aislamiento en la educación escolar y superior. Informes especiales que reflejan las oportunidades y el avance del aprendizaje en los tiempos de la COVID-19. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Este domingo 21 de marzo desde las 10:30 de la mañana, solo por RPP, La Voz del Perú. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener 2 cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Ocho de la mañana con 19 minutos, estamos en ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Los acompañan Carlos González junto con Omar Mariluz. Estamos conversando ahora sobre la labor congresal con la presidenta del Parlamento del Congreso de la República, la congresista Mirta Vázquez. Congresista Vázquez, el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha dicho literalmente esto: el Congreso es como un carro sin frenos que poco a poco ha ido perdiendo el rumbo. ¿Cuál es su reacción, cuál es su comentario, su opinión respecto a estas expresiones del mandatario? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy delicado para el país y que una cosa que debemos tratar de evitar son las confrontaciones entre los poderes del Estado. Eso es un tema importantísimo del que hay que partir. Hay que tratar de generar esfuerzos por, caminar hacia un solo objetivo. Y yo creo que el Ejecutivo puede tener muchas críticas, pero que hay muchas maneras institucionales como para poder cuestionar, cada una de las decisiones que se va tomando desde el Legislativo, pero que no nos hace bien entrar nuevamente a esta suerte de confrontación política, ¿no? Yo, más bien respetuosamente, le diría al señor presidente que miremos de manera conjunta que hay cosas y hay avances que se están haciendo desde el Legislativo, que ayudan al Ejecutivo, y que nos centremos en cuáles son las problemáticas más importantes para el país, las respuestas que tenemos que darle a la población, que no nos quiere ver enfrentados, sino nos
quiere ver trabajando de manera conjunta, ¿no? Ahora, sin embargo, haciendo este balance nuevamente, congresista Vázquez, siente que la relación con el presidente Francisco Sagasti, que vamos, y esto hay que recordarlo y la gente lo tiene presente, su presidencia nace justamente del Congreso de la República. Bueno, esta relación es mejor, es más fluida que la que se tenía con el expresidente Martín Vizcarra, o sienten que lamentablemente todavía hay estas fricciones. Bueno, evidentemente sí, la relación ahora entre Ejecutivo y Legislativo es una relación mucho más llevadera, mucho más, creo que está dentro de los cánones del entendimiento. Muchas veces nos reunimos con el Ejecutivo, no solamente la mesa directiva, los grupos parlamentarios son llamados de manera constante. Eso me parece positivo. Eso no va a evitar de que siempre hayan críticas, y yo creo que eso es válido como parte de la democracia. Hay mucha gente dentro del Congreso que es todavía crítica, muchas acciones que se toman desde el Ejecutivo, pero es válido porque creo que está dentro de nuestra función de control político, de fiscalización que se tiene que hacer, ¿no? Lo que hay que evitar es que esta suerte de críticas se vuelvan más bien en esta suerte de interés de tratar de desestabilizar alguno de los poderes del Estado. Creo que eso es lo que no hay que permitir de ningún lado, ¿no? Congresista, vayamos a temas coyunturales. Como presidenta del Congreso, un importante poder del Estado, ¿hay algo que le preocupa, por ejemplo, del proceso o de la gestión que hace el gobierno en relación a contrarrestar la pandemia del nuevo coronavirus y también, ¿por qué no?, del proceso de vacunación? Sí, bueno, nosotros hemos expresado varias preocupaciones que creo que quisiéramos que el gobierno y el Ejecutivo las tomen en cuenta. El tema, por ejemplo, de cómo diseñamos un plan de respuesta económica frente a lo que la población está sufriendo. Creo que por ahí todavía no encontramos una respuesta clara. Es verdad que hay todos estos programas de reactivación económica que siguen llegando a los más grandes, pero a los pequeños, a la población de a pie, todavía no vemos que esté, digamos, siendo beneficiada por estos planes económicos. Ahí nosotros tenemos una preocupación sobre el manejo sanitario de la crisis, por ejemplo, el tema del oxígeno, que es un tema que no se termina de solucionar. Muchas veces nosotros hemos planteado la preocupación de que el propio Estado tenga mapeado cuánto todavía tenemos por ofrecerle a la población como respecto a este bien, digamos, respecto al oxígeno. Eso no se encuentra bien mapeado, no hay información certera respecto a esto. Nos parece que la información tiene que mejorar. El tema de las vacunas todavía tiene algunas deficiencias respecto a cómo se informa los planes de vacunación. Ayer veíamos que ha habido problemas con adultos mayores. Entonces, estas preocupaciones creo que las estamos expresando además de manera proactiva, porque queremos que son cosas que se tienen que solucionar, que la población pide que se solucionen porque son lo que le preocupa, lo que les hace falta, ¿no? Y ahí tenemos que estar constantemente con el Ejecutivo diciéndole propositivamente las cosas que no nos parece que estén caminando bien y que hay que ajustar, ¿no? En cuanto al paro de transportistas que vivimos esta semana, congresista, ¿cree que se solucionó de la mejor manera? Porque todavía, vamos, escuchamos a varios dirigentes hablar de que no están satisfechos con los acuerdos alcanzados el día de ayer. Sí, bueno, ayer justamente estuvimos nosotros... hemos invitado a los ministros al Congreso para que nos expliquen cuáles han sido los términos, digamos, del acuerdo al que llegaron con los transportistas. Ellos nos explicaron, nos parece positivo que hayan por lo menos atendido las demandas más gruesas que tiene este sector. Es verdad que quedan muchas cosas pendientes en realidad y claro, al sector le sigue preocupando que finalmente no se solucionen problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que es un buen comienzo, por ejemplo, este tema de haber acordado con los transportistas de que van a transferir y van a alargar un poco las exoneraciones tributarias, el tema de cómo se regulan, por ejemplo, también
los subsidios, digamos, para que si sube el precio del combustible, pues tengan una manera de verse ayudados. Creo que esas son las cosas gruesas, pero hay que seguir trabajando mucho en estos sectores, ¿no? Hay que seguir trabajando mucho. También compartimos con que hay demandas que no tienen asidero necesariamente, pero que hay que leer que detrás de eso también hay una necesidad de los transportistas de ser más atendidos, de mejorar el sistema, digamos, de transporte en el país, que son temas gruesos que el gobierno tiene que empezar a asumir, ¿no? Sí, y congresista Vázquez, ¿está usted de acuerdo con el retiro con el proyecto para el retiro de las 4 UIT de las AFP por parte de los aportantes activos? Fíjense, lo de las AFP, qué duda cabe que esos son fondos privados de cada uno de los aportantes y que por tanto la libre disposición también es un derecho, ¿verdad? Pero yo creo que el debate va más allá y creo que hay que abordar el debate en su integralidad, porque acuérdense ustedes que las AFP finalmente tienen fondos de los ciudadanos que luego van a servir para afrontar el tema de las necesidades que tengan cuando ya no puedan trabajar. Entonces, no hay duda en que los aportantes pues tienen derecho a acceder a sus fondos, pero también hay que darles una salida respecto a qué va a pasar más adelante cuando no tengan fondos con qué enfrentar su vejez. A mí me hubiese gustado mucho que se debata en este periodo, por ejemplo, y es una cosa que parece que se está quedando, es el tema de el nuevo modelo del sistema de pensiones, ¿no? Que creo que es un pendiente que tenemos hace mucho tiempo y que tiene que ver con este tema. Ahora mismo lo que se están dando son medidas paliativas, que la gente saque su dinero, que disponga del dinero para afrontar la crisis, pero el otro lado de la moneda es cómo solucionamos el problema del derecho a la pensión de la gente cuando ya no pueda trabajar, ¿no? Ahora, no quería aprovechar estos minutos para preguntarle ya, la relación dentro del mismo Congreso. Hace algunas semanas, congresista Vázquez, vimos a la congresista Cecilia García de Podemos faltarle al respeto, y hay que decirlo de manera directa, en un pleno, ¿no? Gritando. ¿Qué pasa a la interna del Congreso? ¿Están funcionando también, no sé, la Comisión de Ética, estos filtros que permitan que, los parlamentarios, los congresistas también se moderen al momento de discutir, de debatir? Sí, fíjese, eso es muy importante, ¿no? Creo que no son cosas menores este tema de los enfrentamientos que hay al interno del Congreso. Somos el poder que representa a la sociedad y creo que desde ahí también tenemos que hacer pedagogía y que no podemos dar este tema, no podemos dar esta imagen de que somos un Congreso que se dedica simplemente a los enfrentamientos. Ahí tenemos que tener medidas adecuadas para reaccionar. Es verdad que en esos instantes uno no puede entrar en confrontación directa con las personas, no nos pueden ganar los ánimos, pero sí tenemos que buscar las medidas adecuadas para que esto se controle. Felizmente yo tengo que reconocer que tanto la Junta de Portavoces se pronunció sobre este tema. Hubo una sesión en la que mostraron su preocupación por estas faltas de respeto que son evidentes, que cada vez se quieren volver recurrentes y creo que hay que regularlas. La Comisión de Ética ha iniciado un proceso también contra esta congresista en específico. Nos parece que es importante regular las conductas, ¿no? Porque finalmente no podemos dar esa imagen de que somos un Congreso que se queda en la falta de respeto, en estos encontrones que son realmente desmedidos. Eso, para eso la población no nos está justamente pagando los sueldos, sino para legislar, ¿no? Muy bien, congresista Mirta Vázquez, le agradecemos por este diálogo con Ampliación de Noticias de los domingos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Carlos, son las días. 8:30. Son las 8:30 de la mañana y tenemos que hacer una rápida pausa. Venimos con más, aquí en Ampliación de Noticias. Verisur, dígame. Hola. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah,
Bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. Super oferta de verano. Casa Grande, tu tienda ideal para decorar el hogar con estilo. Aproveche la oferta de verano y llévese un lindo comedor plegable Arizona a solo 99 soles. Hace un año, nuestra forma de vivir cambió radicalmente. La COVID-19 causó un gran impacto que a nivel educativo provocó que los estudiantes escolares, universitarios y técnicos tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad. Este domingo 21 de marzo, Retos de la Educación en Tiempos de Pandemia. Un programa especial junto a Fernando Carballo, donde haremos un análisis de los efectos del aislamiento en la educación escolar y superior. Informes especiales que reflejan las oportunidades y el avance del aprendizaje en los tiempos de la COVID-19. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Este domingo 21 de marzo desde las 10:30 de la mañana, solo por RPP, La Voz del Perú. Energía y Minas informó que el programa masivo fotovoltaico que impulsa a nivel nacional la energía eléctrica a las poblaciones rurales de las zonas más alejadas del país electrificará en su segunda etapa aproximadamente a 48.000 viviendas del ámbito rural de la zona norte de nuestro país. Las regiones comprendidas en la zona norte para este proyecto son Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes. A través de la Dirección General de Electrificación Rural se continúa impulsando el uso de las energías renovables mediante un programa de implementación masiva de sistemas fotovoltaicos como lo son y van dirigidos a las poblaciones de diversas regiones del país, estos con altos índices de pobreza y donde la geografía dificulta llegar con las redes de electricidad convencional. En esta segunda etapa, el programa continuará suministrando electricidad a más hogares rurales, con el fin de satisfacer sus necesidades primarias y contribuir al desarrollo económico y social, mejorando su calidad de vida y permitiendo incrementar su productividad mediante la creación de nuevos negocios familiares, entre otras posibilidades. Descarga Audioplayer Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audioplayer Perú en Play Store y App Store. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Hola, si has decidido retirar tu CTS o tienes la suerte de poder retirar parte de tu AFP, lo más importante es que puedas utilizarlo de la mejor forma. Y eso sería cubriendo las necesidades básicas, es decir, alimentación, vivienda y salud. O también te podría servir para poder tener un fondo de emergencia. Recordemos que lo ideal no solamente es hacer un presupuesto por un momento determinado, sino también en tomar una previsión para el futuro para poder cubrir cualquier situación inesperada durante los siguientes 3 o 4 meses. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. La educación no puede parar. Sé parte de Conectándonos con Alegría, una campaña de fe y alegría y RPP. Con tu apoyo lograremos entregar 5.555 tablets a más niñas, niños y adolescentes para que continúen con su educación. Esperamos tu donativo por Yape al 961-036562. Conectándonos con Alegría, una campaña de fe y alegría y RPP.
Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Hoy más que nunca, usted necesita grandes dosis de buena información. Por eso, en RPP te informamos para prevenir. Así puedes tomar las mejores decisiones. Con la verdad, porque nuestro sistema de noticias trabaja con información verificada y confiable. Con la mayor red de periodistas y corresponsales en todo el país. Para recoger tu voz y hacer que se escuche. Escucha a RPP, la voz del Perú. Radio Corazón me hace boom, boom, boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Son las 8:37 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en Ampliación de Noticias y estábamos haciendo este balance de un año de este Parlamento, ¿no? Una situación, pues, Carlos, compleja y cómo nace este Parlamento en medio de una crisis política, el cierre del Parlamento anterior, sorpresas que da la vida. Este Congreso termina vacando al presidente o al expresidente que cierra el Congreso anterior, paradójico totalmente, pero bueno, así han sido estos 5 años de política en el Perú. Y estamos ya casi acostumbrados, Omar, a que las encuestas siempre revelen que la opinión pública no confía o no se siente bien representado por el Congreso de la República, aunque hay que decirlo, estos mismos ciudadanos son los que eligieron a los parlamentarios, ¿no? La actual gestión, como tú dices, ha cumplido un año. ¿Qué percepción hay ahora de los parlamentarios? ¿Cuánto ha cambiado o no ha cambiado su imagen? Exacto, y vamos a conversar en este momento justo con Franco Olchese. Él es miembro del Centro de Investigación Wiñac. Franco, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, haciendo este balance, uno diría, a ver, en el mundo usualmente, entiendo, los congresos no tienen una alta popularidad. Esta se va desgastando y parece ser algo normal. Pero en el caso peruano, esto es más evidente, es decir, hay menor sentimiento de representación. Bueno, el Congreso es una institución bastante rechazada, ¿no? Y no es de ahora, es de siempre, ¿no? Sí. Pero lo que nosotros hemos estado encontrando en una investigación que hemos hecho es que esas iniciativas populistas que han tomado en este 2020 no está reportando capital político para estos partidos. O sea, estos partidos... Franco, perdóname. Antes de continuar, me gustaría que se define con precisión a qué denominamos una medida populista y si siempre las medidas populistas son malas. Depende, o sea, podríamos decir una medida populista puede ser definida de diferentes maneras, ¿no? Pero nosotros estamos definiéndola como una medida que tiene poco sustento técnico. Muchas de estas medidas están siendo empujadas, digamos, rápidamente con coaliciones políticas que se forman en el Congreso y no necesariamente son muy precisas o rigurosos a la hora de hacer el sustento económico de esta medida, ¿no? O el beneficio social. Correcto. Que también traería. Ahora, hemos visto eso, pero me comentabas que, sin embargo, estas medidas que son empujadas, ojo, por todas las bancadas, o por casi todas las bancadas del Parlamento, no están repercutiendo en un mayor caudal político, no están sacando réditos, porque uno diría, bueno, ellos están aprobando esto porque ya es un contexto electoral y quieren ver o beneficiarse de alguna manera, pero nos dices que esto no se está dando tampoco. No lo están consiguiendo, eso es lo que justamente hemos encontrado, ¿no?
lo que sucede es que muchas personas ni siquiera recuerdan estas iniciativas y ni siquiera recuerdan quién las ha impulsado. O sea, por ejemplo, Podemos logró impulsar esto de la devolución de la ONP. Exacto. Pero cuando hicimos una encuesta, las personas no lo recordaban. Y las pocas personas que recordaban, en menor medida recordaban que Podemos lo había impulsado. O sea, apenas 11% de la gente que era encuestada podía recordar que Podemos había impulsado esto. Y de ese porcentaje, un porcentaje aún menor votaba finalmente por Urresti. O sea, si los partidos políticos están pensando que a través de esas iniciativas populistas están consiguiendo un capital electoral, un capital político que luego se transfiere a capital electoral, ese proceso de ahí no se está dando. Sí, Franco, pero ¿no crees que también una de las causas para que los congresistas apoyen o proyecten medidas populistas es una falta de conocimiento, falta de consistencia realmente en cuál es su trabajo como legisladores, como integrantes del Congreso y del Parlamento? Sí, es posible que ellos tengan este problema y pueden, ojo, también tener algunos otros tipos de incentivos, ¿no? Pueden tener motivaciones ideológicas, pueden inclusive tener motivaciones rentistas o motivaciones morales. Ellos pueden creer que haciendo esto, pueden creerlo, ¿no? Que están haciendo el bien. Pero nosotros hacemos este análisis desde el punto de vista únicamente del incentivo político. O sea, nosotros creemos que los políticos se mueven efectivamente en ese plano. Y lo que la suposición que tienen en la cabeza es nosotros tomamos una medida populista, una medida, esto se transfiere en apoyo, en popularidad para mi partido y luego esto se transfiere finalmente a capital electoral. Y esto tiene algunos costos, ¿no? Porque justamente por tomar estas medidas ellos tienen rechazo de líderes de opinión, rechazo de ciertos espacios de los medios de comunicación que han sido bastante hostiles por este tipo de medidas, ¿no? Pero la suposición que ellos tienen, como viéndolo como un estado de ganancias y pérdidas políticas, es que las ganancias son superiores a los costos. Y nosotros creemos que estas ganancias que ellos tendrían que estar pensando realmente no son reales, ¿no? Lo que hemos encontrado es que las personas no están premiándolos por esta actitud. Ahora, el hecho de que no haya reelección parlamentaria, ¿no? Que fue una de las modificaciones que se hizo durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, ¿marca de alguna manera el comportamiento de este Congreso? Sí, definitivamente, ¿no? Primero porque hay un cortoplacismo, ¿no? Ellos no pueden estar pensando ya normalmente en tengo que hacer una buena impresión finalmente para poder ser reelegido inmediatamente, ¿no? Una buena capacidad legislativa y tengo que atender, digamos, a la representación nacional. Ellos están pensando en cómo poder sobrevivir posteriormente. Y posteriormente sobrevivir políticamente, claro, tendría que ser a través de que el partido pueda sostenerse, o sea, que el partido pueda capitalizar de estas iniciativas y pueda mantenerse en el futuro, en la futura elección y luego ellos entrar como asesores o como algún tipo de soporte, o finalmente como presidente regional o gobernadores regionales en las elecciones del 2022, ¿no? Este cambio que se realizó ha cambiado los incentivos políticos en los cuales estos candidatos o estos parlamentarios están inmersos, ¿no? Una última consulta, Franco. ¿Y por qué no les funciona la lógica que tienen los congresistas al promover medidas populistas? ¿Por qué no les funciona? Nosotros creemos que es porque las personas no están tan interesadas en las políticas como ellos pensarían. Cuando CPI hizo una encuesta hace muy poco, la última encuesta de CPI, el 67% estaba poco informado y el 20% estaba nada informado sobre las candidaturas presidenciales. Cuando se dio el evento político más relevante que hemos tenido en el 2020 de la vacancia presidencial, apenas el 36% de las personas podían identificar que Merino formaba parte de Acción Popular. Y el mes pasado, cuando nosotros hicimos la pregunta de si las personas reconocían quién era el candidato presidencial de Merino, o sea, en qué partido estaban ambos, apenas el 14% lo podían recordar. Wow. O sea, las personas no están realmente informadas, no están tan interesadas en la política como lo podríamos estar nosotros que estamos haciendo análisis, claro, o ustedes que están viendo política todos los días, ¿no? Claro. Entonces, esta brecha
no lo están viendo los candidatos presidenciales ni los partidos políticos. Bueno, muy interesante. Ahí refleja pues el nivel de desconexión que tenemos como sociedad y con nuestros políticos, y ahí también se generan una serie de problemas. Muchísimas gracias, Franco Olchese, miembro del Centro de Investigación Wiñac. Carlos, son las 8:46 de la mañana, hacemos una pausa, pero venimos con un debate electoral, ¿no?, de candidatos al Congreso de la República, justamente para que ustedes se conecten y sepan cuáles son las propuestas de estos candidatos. Pausa y venimos. En el 2020, RPP reafirmó su compromiso e iniciativas de responsabilidad social frente a la COVID-19. Labor reconocida por la empresa consultora Merco, ubicando a RPP en el puesto número 8 del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestra misión: promover el progreso de los peruanos. RPP. La voz del Perú. Un día como hoy, 21 de marzo, en 1685, nace en Alemania Johann Sebastian Bach, notable compositor de música barroca. Bach es celebrado por la exquisitez y perfección de sus composiciones y la armonía de sus piezas musicales. Sus dotes de organista consumado y de prolífico compositor le permiten acceder a cargos de maestro musical en Weimar, Köthen y Leipzig. Son famosas sus obras tituladas Tocata y Fuga en Re menor para órgano, El clave bien temperado y el Concierto Brandenburgués número 4 para orquesta de cámara. 3 siglos más tarde, un día como hoy, en 1960, ocurre en la población de Sharpeville, de la República de Sudáfrica, una terrible matanza en la que mueren 69 personas, cuando la policía abre fuego contra un grupo de manifestantes de raza negra que protestaban contra las leyes que restringían su desplazamiento por el país. El suceso deriva en el inicio de la lucha armada, organizada por Nelson Mandela contra el sistema del apartheid. La fecha es proclamada como conmemorativa de la lucha contra la discriminación racial por las Naciones Unidas. Esto sucedió un 21 de marzo, un día como hoy. La mascarilla se usa en este lado, en el lado azul. Entonces, se tienen que poner la mascarilla cubriendo nariz y boca. Esta es la modalidad, no así, ¿no? El presidente lo usó una vez, no lo vuelve a hacer, presidente. Tiene que ser de este modo. Entonces las cubre de esta manera y está bien cerrado. Ya se ponen ustedes los anteojos. Pero esta es la forma, ¿ya? Siempre así. Cuando vaya a comprar, cuando vaya a trabajar, cuando esté en espacios cerrados, cuando esté con gente alrededor. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta
gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. La educación no puede parar. Sé parte de Conectándonos con Alegría, una campaña de Fe y Alegría y RPP. Con tu apoyo lograremos entregar 5.555 tablets a más niñas, niños y adolescentes para que continúen con su educación. Esperamos tu donativo por Yape al 961-036562. Conectándonos con Alegría, una campaña de Fe y Alegría y RPP. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. De la mañana con 52 minutos. El próximo 11 de abril son las elecciones generales y necesitamos pues un voto consciente, Omar, e informado, ¿no? Por eso ya estamos con nuestra secuencia El Poder en tus manos. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien. Ahora tenemos como invitados a dos candidatos. Arturo Ayala, candidato por Juntos por el Perú, que va con el número 3, y Carlos Velabarba, candidato por Alianza para el Progreso con el número 6. Hemos invitado a ambos para que nos formulen sus propuestas sobre un tema específico, el tema relacionado a la salud. ¿Cuál es su propuesta? Estamos, hay que recordarlo, en una emergencia sanitaria, lo cual ha revelado que tenemos un grave problema en el sector salud. ¿Qué proponen para este sector estos dos candidatos? Arturo Ayala, de Juntos por el Perú con el número 3, y Carlos Velabarba, candidato por Alianza para el Progreso con el número 6. Muy buenos días, señor candidato Ayala. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. ¿Cuál es su propuesta en relación al tema de salud en nuestro país, señor Ayala? Creo que Juntos por el Perú ha sido uno de los partidos que desde el inicio ha ido proponiendo medidas concretas para enfrentar la pandemia. Al inicio dijimos, por ejemplo, que un bono era necesario para mantener la cuarentena. Luego nosotros denunciamos que el sector estaba desmantelado, estaba mal y que se necesitaba fortalecer los centros de atención de primer nivel, que es donde se concentra la mayoría de casos, y al no tener implementos mínimos, las personas iban a los hospitales, exponiéndose a contagiarse de la pandemia o a contagiar a otras personas. Entonces creo que pasa también por ese sector fortalecer los niveles de atención primaria. Luego hemos propuesto que el Estado asuma, en el marco del artículo 82 de la Ley General de Salud, la administración, por ejemplo, del oxígeno, que nos parece vital. No puede tener criterios de mercado la vida de la gente. También hemos señalado la necesidad de la vacunación como un bien público, que no puede depender la vida de las personas del tamaño de la billetera que tenga uno, ¿no? Creemos que es importante fortalecer la salud pública, es una apuesta que estamos llevando con los trabajadores, y hemos señalado además que la gente que está en primera línea, que expone sus vidas, no puede tener, digamos, ningún tipo de problema a nivel de estabilidad laboral. Y hoy lo que vemos son CAS, COVID, terceros que arriesgan sus vidas por nosotros y no saben siquiera si el mes siguiente van a seguir trabajando. Mi padre, dirigente de salud hace 6 meses, falleció en el marco de las luchas que llevaban los trabajadores, se contagió. ¿Por qué? Porque reclamaban que en la primera ola no tenían ni siquiera mascarillas y se cubrían con bolsas de plástico. Es una situación realmente espantosa la que hemos vivido en el sector. Muy bien, señora Ayala. Ahora le vamos a dar el turno al señor Carlos Velabarba, candidato por Alianza para el Progreso con el número 6. Muy buenos días, señor Velabarba. Por favor, adelante con su propuesta. Sí, muchas gracias. En realidad nosotros creemos que la visión de la salud tiene que tener definitivamente 2 fases. Primero es lo urgente, y esa es la fase de mitigación en la que no se ha trabajado de manera directa. El ciudadano exige
respuestas inmediatas a lo que necesita, y efectivamente lo que se ocurrió durante toda esta pandemia es que se desmanteló el primer nivel de atención y no se le dotó de el financiamiento adecuado. Desde Alianza para el Progreso tenemos una vocación por darle prioridad a la salud y enfocar la salud desde la perspectiva de la persona y no como un gasto, sino como una inversión. Por eso es que nosotros planteamos la vacunación de 25 millones de peruanos hasta el 31 de diciembre, garantizando el acceso y la distribución gratuita como un bien esencial. Si no vacunamos a ese número necesario para lograr la inmunidad de rebaño, definitivamente todas las demás actividades económicas no se darán. La alianza con la empresa privada tiene que ser de todas maneras una realidad para una gestión eficiente y sobre todo complementaria de esta cobertura vacunal. Un shock de inversiones a nivel de construcción y recuperación de centros de salud en el primer nivel de atención con un sentido preventivo promocional. Ahí es donde se va a realizar la vacunación, ahí se van a trabajar los casos moderados y leves, ahí se va a atender la salud mental de las personas a nivel comunitario, ahí se van a establecer los programas de lucha contra la desnutrición y la anemia. Entonces, creemos que una gestión de salud integral, con la creación de la Comisión Viceministerial de Determinantes Sociales, donde se van a articular todos los factores, como son la lucha contra la pobreza, la vivienda, el acceso a servicios públicos, alimentación y educación, y el bono, por supuesto, COVID, que hemos planteado nosotros de 600 soles para 5 millones de familias, lo cual no solamente les va a permitir trabajar y recuperar la economía familiar, sino también reactivar nuestra precaria economía que ha sido golpeada en este momento. Muy bien, señor Velabarba. Ahora tenemos, por favor, un minuto. Les voy a pedir un minuto a cada uno para que nos digan así, de manera precisa, por qué deberíamos votar. En el primer caso, por el señor Arturo Ayala. Candidato Ayala, por favor, un minuto. ¿Por qué deberían votar por su propuesta? Soy Arturo Ayala, soy sanmarquino, tengo 31 años. Desde muy joven he acompañado las luchas justas de la patria. Creo que es momento de cambios profundos, que el país no da más. Muchos empleos, más de 3 millones de empleos han perdido, cientos de miles de estudiantes han dejado el ciclo académico por la pandemia, la salud está destruida y se ha llevado a muchos de nuestros compatriotas. Por trabajo, por primer empleo para los jóvenes y por salud, los invitamos a votar por Juntos por el Perú, por Verónica Mendoza, que representa la esperanza de cambio, y en el caso del Congreso, a marcar JP y escribir el número 3 de Arturo Ayala. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Señor Velabarba, por favor, adelante, un minuto. ¿Por qué deberían los electores votar por su candidatura? La clase política y el Congreso de la República deben reconciliarse con los ciudadanos. Quiero ser la voz de los profesionales de la salud, auxiliares, técnicos que han ofrendado su vida para defenderla de sus pacientes en estas pandemias. Quiero ser la voz de las lideresas de los comedores populares, de los programas sociales, de los comités de vaso de leche, de las juntas vecinales de seguridad, quienes claman porque cese la corrupción en los programas sociales. Quiero ser la voz de los adultos mayores por pensiones dignas y un trato no discriminatorio. Quiero ser la voz de esos niños que no estudiaron por falta de tecnología y por la deuda social de nuestros maestros. Este 11 de abril marca la A 2 veces de Alianza para el Progreso y escribe el 6 de Carlos Velabarba. Vela por tu salud, vela por tu familia, vela por Lima. Muy bien. Ahí hemos escuchado a los candidatos. Arturo Ayala va por el partido Juntos por el Perú, va con el número 3, el señor Carlos Velabarba, candidato por Alianza para el Progreso, con el número 6. Como decíamos, este 11 de abril tenemos una gran responsabilidad los ciudadanos, ¿no? Elegir a nuestras autoridades, y hay que hacerlo de manera consciente, de manera responsable y de manera informada, y eso es lo que nos proponemos acá en la secuencia El Poder en Tus Manos. Ya son las 8 de la mañana con 59 minutos. Seguimos con el gran resumen de la hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias de los domingos en RPP, La Voz del Perú.